En este momento vamos a tener un tema en el cual poco lo habíamos abordado, pero creo que es de los más interesantes, el pulmón en el paciente obeso. Y para eso, bueno, es un placer para nosotros poder presentarles a la doctora María Yolanda Mares Gutiérrez. Ella es jefa del Servicio de Fisiología Pulmonar de Neumología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, para quien le pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Por inicio, muchas gracias al doctor González y a todo el comité organizador por la invitación. Este es un tema de suma importancia, vamos a ver por qué. Pero tengo que empezar primero por el principio, porque estamos casi a punto de terminar este congreso. Entonces, finalmente, levante la mano quien ya está cansado. No vayan a huir, por favor, no vayan a huir de mí, les prometo que en 20 minutos estaremos terminando. De tal manera que en este momento les voy a dar un respiro y justamente es lo que les voy a pedir, solamente quiero que sientan ahorita su respiración. Una respiración tranquila, en reposo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por favor, metan mucho aire, todo lo que puedan, sóplenlo todo. Hagan el ejercicio conmigo, por favor, sáquenlo todo el aire, sáquenlo todo, sientan todo su volumen pulmonar. Ahora, por favor, pónganse de pie, no huyan, denme unos minutos más. Estírense. Disfrútenlo, estamos a punto de terminar. Pocas veces tenemos estos minutos, este descanso, este estiramiento. Ahora, vuelvan a meter mucho aire. Vamos a cambiar un poquito de oxígeno todos nosotros. Por favor, tomen asiento. ¿Ya se estiraron todos? ¿Ya? Muy bien. Vuelvan a sentir su respiración. ¿Cambió? ¿Sí cambió? Es maravilloso el pulmón. Lo utilizamos las 24 horas del día, no descansa nunca. Cada actividad que nosotros realizamos, el pulmón hace adaptaciones importantes en la fisiología normal, de tal manera que ahora sí ya estamos conscientes de nuestra respiración y estamos obviamente listos para empezar esta plática. La verdad es que el doctor me puso en graves aprietos cuando me dio esta plática, el pulmón en el paciente obeso, ¿qué tenemos que saber? Pues lo primero que vamos a ver es que cómo funciona el pulmón, para qué funciona el pulmón, cuáles son las funciones del pulmón, de tal manera que vean ustedes. Tenemos una parte en la mecánica ventilatoria muy importante, diría yo, porque finalmente ese es el objetivo, que utilicemos nuestros volúmenes pulmonares, que los acabamos de percibir, las capacidades pulmonares, la resistencia a la vía aérea, la distensibilidad, o sea, toda esa computadora mecánica que tiene por objetivo meter aire y sacar aire para que nosotros podamos llevar a cabo la mecánica pulmonar, tiene una función específica. Todas estas vías aéreas de conducción, meter un volumen de aire con cierto número de moléculas de oxígeno. Esa es su función. Vamos a ver. Luego tenemos la parte de la difusión y lo más importante es que cómo va a entrar esa molécula de oxígeno al organismo, al torrente sanguíneo. Pues también igual, tenemos toda una herramienta, una maquinaria específica perfectamente sincronizada en cada respiración para que, por supuesto, a nivel alveolar, una vez que le llevamos todo ese volumen aéreo, estas moléculas de oxígeno y pasen a la sangre. Y por último, y no menos importante, tenemos el consumo de esa molécula de oxígeno a nivel de cada una de las células del organismo, de tal manera que nos permita toda una maquinaria y toda una industria metabólica a nivel sanguíneo y a nivel celular y nos permita realizar cada una de las actividades de nuestra vida. Y por las actividades de nuestra vida estoy hablando del día y la noche, de tal manera que todos los que ya están listos para partir, que me dijeron que eran la mayoría, quiero que me digan quién tiene en su momento un celular en la mano viendo la hora.
Hay varios, por eso se los pregunto. Bien, entonces abran la aplicación de la calculadora, si son tan amables, para que me ayuden a hacer la siguiente cuenta. El ser humano respira entre 12 y 16 veces por minuto, ¿correcto? Vamos a respirar, para fines académicos todos nosotros, 500 mililitros de aire. Entonces vamos a tomar un punto intermedio, ahorita en reposo, y vamos a hacer la cuenta de las 14 respiraciones, o sea, un promedio por 500 mililitros. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 7 litros de oxígeno en un minuto. ¿De acuerdo? Ahora multiplíquenlo por 60, ¿cuánto les da? 120,000, multiplícalo por 24. ¿Ya hicieron la cuenta? Muy bien, toda esa es la cantidad de litros de oxígeno que necesitamos durante el día en reposo para poder cumplir esta necesidad de moléculas de oxígeno en el ser humano, cada célula de nuestro cuerpo. Ahora dividan esa cuenta entre 3. Bien, esa cuenta es la cantidad de moléculas que necesitamos durante las 8 horas que dormimos, de tal manera que tanto en el día como en la noche vamos a echar a andar mecanismos regulatorios para poder calcular qué es lo que estamos haciendo. Somos muchos ya. Vean, desde 1930 a 2050, los millones de habitantes que hemos aumentado. Hemos casi quintuplicado esa cantidad de seres humanos. Aquí en México estamos volviéndonos una población de ancianos. Para el 2050, el 20% de la población va a tener más de 60 años. Y cuando platico con los compañeros geriatras, la verdad es que yo no tenía ese dato, pero es impresionante. En México, 800 personas diariamente cumplen más de 60 años. 800 personas diario. Entonces somos muchos adultos mayores. Todos vamos para allá. Ahora la prevalencia de la obesidad, porque aparte hemos modificado toda nuestra estructura de vida. Entonces, vean, en Europa en el 2008 eran 500 millones de adultos obesos. En 2015, 700 millones de obesos. Estamos hablando de unos 7 años de diferencia. Entonces, la gran epidemia de este siglo es la obesidad y todo lo que involucra. En Estados Unidos, en el 2025, la población mayor de 65 años será del 18%, menos que en México. Pero vean ustedes el gran problema que estamos teniendo con la transición nutricional. Esto es lo que nuestros niños de ahora comen ahora, y ese es un grave problema. Continuando con México, este es el número de habitantes, y vean ustedes, en 2010 los mayores de 20 años con sobrepeso, con obesidad, mujeres y hombres, o sea, un total de 77 millones de obesos. Y eso es grave. Eso es grave. Vamos a ver, ahora, les voy a dar el panorama general porque finalmente tenemos que saber qué es lo que tenemos que conocer del pulmón en relación a la obesidad y en relación al síndrome metabólico. Bien, lo primero es que la OMS ha establecido una orden de vigilancia de las enfermedades respiratorias crónicas, entre ellas EPOC, ocupacionales, síndrome de apnea obstructiva, hipertensión pulmonar, entre otras. ¿Sí? Entonces ya encontramos la primer grande liga que tenemos que empezar a trabajar con estos términos. ¿Y cómo funciona el pulmón? La mecánica pulmonar. Bueno, finalmente es una caja con un sistema óseo dinámico completamente, un sistema muscular bien establecido, un músculo diafragmático que es sumamente relevante, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de paracaídas. Con el paso del tiempo y sobre todo con la obesidad, esta caja se va modificando porque imagínense que le vamos a ir poniendo capas encima de tejido, de músculo y además de todo de tejido adiposo. Entonces vamos a empezar a dificultar la función pulmonar.
de tal manera que este diafragma, que es el que funciona como el músculo principal de la respiración, va a tener un gran compromiso en su trabajo. Entonces, cada vez que el músculo tiene que respirar, este músculo diafragma va a empujar en un momento de la inspiración las costillas hacia arriba y finalmente va a tener una contracción intensa. Y ven ustedes, la cúpula diafragmática en general no hay musculatura, es la aponeurosis. Entonces, todas estas células musculares laterales son realmente las que le dan anclaje a al músculo diafragma y a la respiración. Entonces tenemos músculos inspiratorios que son facilitadores de la fase, que son todos estos, productores de la fase, que es el diafragma, intercostales externos, accesorios de la fase. Todos estos músculos van a funcionar de manera pasiva o activa dependiendo de la intensidad de la actividad que estamos realizando en ese momento. No todos van a funcionar, algunos van a tener una contracción activa, otros van a aumentar el tono muscular y otros van a estar como unos músculos de reserva. Para que finalmente logremos nosotros este anclaje del músculo, una presión atmosférica que va a actuar con la caja torácica, lograr el movimiento inspiratorio y luego la fase expiratoria. Y estos son los eventos que van a intervenir en una respiración normal, en un agente normal. El cerebro inicia el esfuerzo inspiratorio, fíjense que es el switch, la computadora que establece el estímulo. Los nervios llegan al orden inspiratorio, este les da la inervación y la información al músculo inspiratorio, diafragma y músculos intercostales se van a contraer, el volumen torácico aumenta, la presión intrapleural se hace más negativa, el gradiente de presión transmural alveolar aumenta y los alvéolos se van a expandir como una respuesta a este cambio de presión. Una vez que estos se llenan de ese volumen, finalmente la presión alveolar empieza a descender y el aire fluye adentro de los alvéolos. Y se va a repetir con cada ciclo respiratorio. En el momento al fin de la inspiración y durante la inspiración. Y ven ustedes, todas estas presiones, tanto la alveolar como la intrapleural, van a ser un juego constante y completamente sincronizado para llevar el ciclo respiratorio, de tal manera que le permita a toda esta vía aérea de conducción llevar este volumen de aire. Y nos dé el fenómeno inspiratorio y el fenómeno expiratorio. Son presiones. Ahora, ¿cuál es la distensibilidad finalmente? O sea, ¿qué significa la elasticidad del pulmón? ¿Por qué el pulmón se infla? Pues porque la presión de distensión alveolar que se da al comienzo o final de cada insuflación se conoce como presión transpulmonar. Y esta es igual a la presión intrapleural menos la presión de la tráquea. Es un juego mecánico de presiones. Y finalmente, esta diferencia entre el momento inspiratorio y el momento expiratorio es la que va a meter esta diferencia de volúmenes en cada actividad. Ahora tenemos un control de un centro respiratorio en donde tenemos sensores y tenemos efectores. Tenemos el sistema nervioso en el que finalmente en cada inspiración va a mandar información específica de cómo debe de ser el volumen pulmonar, qué tanto debe de actuar, hiperpnea, hipopnea, y precisamente para que le dé la adaptación a los diferentes movimientos. Tenemos centros quimiotáxicos, sensores y efectores, centrales y periféricos. Los centrales obviamente están en el sistema nervioso central y los periféricos están a nivel carotídeo. Entonces vamos a censar finalmente pH, CO2 y el estado hidroelectrolítico del ser humano. ¿Cada cuándo lo va a realizar? Con cada ciclo respiratorio. Entonces, todo ese número de cálculo que calcularon ustedes precisamente de todas las respiraciones que hacemos en cada una de ellas, todos estos centros efectores van a censar lo que está sucediendo en el medio interno y se va a adaptar el pulmón a la respuesta. Están en el líquido extracelular, en la región ventrolateral del bulbo, son sensibles a la concentración de moléculas de hidrógeno, finalmente pH, y su incremento estimula la ventilación.
va a depender de las concentraciones de CO2 en líquido cefalorraquídeo, que a su vez dependen de la presión arterial de CO2. Y esto es sumamente importante porque finalmente el metabolismo de la célula es CO2. Yo le llevo una molécula de oxígeno y producto del ciclo de Krebs nos va a entregar una molécula de CO2, de tal manera que el pulmón va a ser el responsable de esta administración constante de moléculas de oxígeno para un metabolismo adecuado a nivel celular estrictamente, y es el responsable de eliminar el desecho. Una vez que le llevamos esa cantidad de moléculas de oxígeno, pues obviamente el pulmón es encargado a nivel alveolar, a cada uno de los alvéolos, de estar permitiendo la liberación de estas moléculas. Sin embargo, en el paciente con obesidad empezamos con las situaciones de adaptación. Puede haber una menor respuesta a hipoxia, el reflejo de oxígeno está disminuido y la presión arterial de oxígeno disminuye de 10 a 15%. Otro de los grandes cambios que va a haber en la obesidad es que disminuye la motilidad gástrica, hay una reducción del tono muscular de la pared abdominal, hay aumento del reflujo gastroesofágico y hay debilitamiento del diafragma. Finalmente, va a haber hernia hiatal en la mayoría de los pacientes obesos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, la distensibilidad del pulmón, obviamente vamos a medir cambios de presión y de volumen, estos con un espirómetro, desde lo más sencillo hasta lo más complicado que nosotros querramos valorar al paciente. Y bien, tenemos distensibilidad específica, que va a aumentar en este tipo de patologías y disminuye en este tipo de patologías. Entonces, en general, en la obesidad vamos a tener una menor distensibilidad. ¿Por qué? Porque finalmente les dije, imaginen que le estamos poniendo muchas capas de trajes al paciente. Va a haber cambios secundarios por hiperinflación. ¿Por qué? Porque finalmente ese pulmón puede empezar a atrapar aire aéreo. La función de los músculos accesorios se pueden incrementar, hay reducción de las actividades del músculo intercostal, ¿por qué? Porque está apretado, tiene mucho peso encima. Y entonces vean ustedes, tenemos un paciente con un peso normal, en donde nosotros tenemos todos los tejidos en una distribución correcta. Ahora imagínense ese mismo pulmón supliendo toda esta masa de tejido en esa misma proyección, porque el pulmón no va a aumentar de peso, el pulmón va a ser el mismo, el sistema muscular va a ser el mismo, el sistema esquelético va a ser el mismo, lo que va a tener que hacer son mecanismos de adaptación para poder cargar todo